Dios les bendiga. Estamos agradecidos al Señor por otra oportunidad, porque podemos continuar estudiando la Sagrada Escritura, aprendiendo, enriqueciéndonos, nutriéndonos de la palabra de Dios. Estamos en nuestro tercer estudio de esta serie, Conocer al Espíritu Santo, y este estudio de hoy lo hemos titulado Promesa, Derramamiento y Don. Es nuestro tercer estudio acerca de la obra del Espíritu Santo, y queremos comenzar leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre sus renuevos. También queremos leer en Ezequiel 36, el profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que esta es una base bíblica a partir de donde comenzaremos este tercer estudio acerca del Espíritu Santo. Vamos a tener una oración. Señor, te damos muchas gracias por la tercera persona de la Divina Trinidad. Muchas gracias porque el Espíritu es nuestro asistente, es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Gracias porque podemos meditar en esta persona divina. Gracias porque podemos aprender. Y gracias porque cuando aprendemos acerca de estas verdades espirituales maravillosas, somos animados, somos confortados y podemos tener fuerzas renovadas para continuar avanzando en la vida cristiana. Pedimos que estés con nosotros en este tiempo de meditación de una manera muy especial para esclarecernos y para nutrirnos con tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hemos leído aquí dos pasajes del Antiguo Testamento que tienen un carácter promisorio. Quiere decir que son promesas que los profetas y los hombres de Dios, el pueblo de Israel todo en el Antiguo Testamento, estaba a la expectativa. Quizás algunos no entendieron toda la profundidad de algunos de estos textos del Antiguo Testamento tan esperanzadores y tan contundentes para la vida cristiana. Este último texto de Ezequiel, capítulo 36, del versículo 25, dice nuevamente: esparciré sobre vosotros agua limpia. Usted sabe que el agua es un símbolo del Espíritu Santo en muchos lugares de la Biblia. Jesús se apropió del lenguaje del agua para hablar de la obra del Espíritu, porque el Espíritu Santo limpia, el Espíritu Santo refresca, de la misma manera que hace el agua. Así que dice que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice, y agrega, esclareciendo algo de ese lenguaje metafórico, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, aquellos hombres que están endurecidos por el pecado, aquellos hombres que tienen un corazón duro, un corazón que no es receptivo, un corazón que no es sensible a las verdades espirituales, dice que a través de el Señor iba a hacer una obra espiritual, y dice que iba a poner espíritu nuevo dentro de ellos. Y muy importante que iba a ser, dice, dentro de ellos. Dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y sigue diciendo el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esa expresión también es una expresión que debemos tener en cuenta de ahora, desde el mismo inicio.
donde dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que otra vez aquí el Señor nos enseña que va a poner dentro la presencia del Espíritu Santo. Muy importante, y hemos venido aprendiendo, y a partir de las enseñanzas que hemos estado compartiendo en otros jueves atrás, decíamos que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Y una de las cosas que nos diferencia de aquel Israel antiguo testamentario, aquel pueblo escogido, y ahora la iglesia compuesta de gentiles, compuesta de las naciones, un pueblo multinacional, hay una diferencia. Aquel pueblo contaba con la asistencia del Espíritu Santo momentáneamente a través de hombres sobre los que la Biblia dice que el Espíritu venía ocasionalmente. Algún líder, alguna persona representativa del Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu venía sobre su vida y esa persona se convertía en un instrumento de Dios para hablar de parte de Dios al pueblo, o para guiarles, o para que aconteciera algún milagro que el pueblo estaba necesitando. Ahora, esas personas se consideraban privilegiados, como el profeta Eliseo, el profeta Elías, Moisés, Sansón y otros tantos que la Biblia expresa, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esas personas se consideraban muy privilegiadas, pero la Biblia está diciendo en este texto que ya no va a ser un líder representativo, ya no va a ser una persona específica y ya no va a ser para algún evento especial, sino que ahora va a ser sobre el pueblo y el Espíritu Santo va a habitar de una manera permanente en aquella persona. Por eso la Biblia dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Por eso se reitera, dentro de vosotros mi espíritu. Eso era algo interesante que el Antiguo Testamento venía prometiendo, que el Señor venía prometiendo. Y habíamos estudiado en Juan capítulo 14, cuando el Señor está hablando de que Él va al Padre. Habíamos señalado también en el estudio anterior un aspecto muy importante. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí también habíamos señalado, muy importante, lo que Jesús dice, que el Espíritu había estado con ellos, pero Jesús sigue uniéndose a las palabras del Antiguo Testamento, diciendo, estará en vosotros. No es lo mismo con que en, porque sí, el Espíritu de Dios les había acompañado. Jesús, que es también un consolador, les había acompañado, había estado presente en determinados momentos junto a los discípulos, pero ahora Jesús está haciéndose eco de las palabras del Antiguo Testamento para decir que el Espíritu, el otro consolador, el que vendría, iba a estar en vosotros. Eso quiere decir que los creyentes, los discípulos, la iglesia iba a ser morada del Espíritu Santo. Y esa es una diferencia fundamental. El pueblo de Israel nunca pudo disfrutar de la presencia plenamente del Espíritu viviendo en ellos. Ellos pudieron disfrutar de las visitas ocasionales del Espíritu Santo, y específicamente sobre algún líder que Dios levantaba para guiarles y para orientarles. Pero ahora hay algo maravilloso, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios va a habitar en la iglesia, va a habitar en los creyentes, y el Señor lo ha estado repitiendo y lo ha estado expresando continuamente. Dice este texto también que en este versículo 17, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y bueno, una pregunta que surge de aquí es que, bueno, ¿y por qué Jesús ya había estado algún tiempo con los discípulos? Jesús había estado dando enseñanzas, Jesús había estado dando discipulado, Jesús también ha estado obrando milagros, y los discípulos habían estado experimentando los tremendos, los estremecedores milagros del Señor Jesús. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué
ya no les había puesto el Espíritu permanente en ellos, porque ya no, los discípulos estaban disfrutando de la obra del Espíritu. ¿Qué está pasando? Bueno, habíamos aprendido también y que viene muy a colación con lo que estamos diciendo, que hacía falta que Jesucristo muriera en la cruz, porque solamente el Espíritu vendría a morar en los creyentes de aquellos que han sido lavados en la cruz. Y ahora usábamos una expresión en el estudio pasado, que era que no se puede llegar a Pentecostés si no pasamos por la cruz, en el sentido de que la cruz crea las condiciones espirituales, decíamos, en nuestro ser. No es que nosotros, cuando decimos esa expresión, no es que tenemos que morir en la cruz por Cristo, de ninguna manera. La obra de Cristo es una obra singular, solo Cristo muere en la cruz, pero lo que queremos decir es que nosotros nos beneficiamos de lo que Cristo hizo en la cruz, de los méritos de Cristo en la cruz, de las nuevas posibilidades que el Señor abrió a partir de su sacrificio en la cruz. Entonces tenemos que empezar la relación con Cristo, tenemos que creer en Él, y entonces se abren las posibilidades de la recepción del Espíritu, de que seamos habitación del Espíritu. Jesús habló también en una ocasión de la necesidad de que creyeran en Él para que de su interior corrieran ríos de agua viva. Jesús usó esa expresión. Entonces, mire cómo dice Juan capítulo 7, en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Acuérdense que ya dijimos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No era que Jesús era un pozo, no era que Jesús traía muchas botellas de agua, es que Jesús está usando en términos metafóricos el lenguaje para hablar de la obra del Espíritu, que como el agua sacia nuestra sed, el Espíritu sacia nuestra alma, sacia nuestro ser. Alguien que es un receptor de la obra del Espíritu es alguien que se convierte en alguien satisfecho. O sea, solamente Dios, a través de la obra poderosa espiritual que Él hace, es que puede hacer que una persona quede satisfecha para siempre. Entonces Jesús agrega en el versículo 38, y ya nos comienza a explicar esa expresión, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que es muy importante que creamos en Él. ¿Por qué? Porque Jesús, acuérdense que no había venido, estamos diciendo y reitero, que el Espíritu no había venido a morar permanente. Decimos, bueno, ¿por qué? Ya Jesús le había dado muchas clases. Ya Jesús había hecho muchos milagros. Los discípulos, de hecho, habían sido instrumentos también para que acontecieran milagros. Porque es posible que sucedan milagros, y eso no quiere decir que una persona tenga el Espíritu. Es posible que alguien sepa mucho de la Biblia, y eso no quiere decir que haya creído en Cristo. Y eso no quiere decir también que haya sido lleno del Espíritu. Por eso la Biblia dice aquí, por eso la Biblia nos enseña que aunque los discípulos ya tenían mucho conocimiento de grandes verdades espirituales, ellos habían sido receptores de todas las enseñanzas de Jesús y habían sido instrumentos para los milagros y habían experimentado los milagros. Sin embargo, todavía ellos no habían recibido el Espíritu, no había llegado a Pentecostés, porque es importante que aconteciera el sacrificio que prepara el corazón para ser receptores del Espíritu. Por eso el Señor dice que el mundo no puede recibirlo. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque el mundo no cree en Cristo, el mundo no va a la cruz, el mundo no bebe del Señor y de todos los méritos que vienen de la cruz. Y por eso todo el que quiera del Espíritu tiene que empezar por creer en Cristo. Tiene que empezar por ser salvo a través de Jesucristo. Y dice Cristo entonces: yo les doy el Espíritu. Así que Jesús se hace eco de esa enseñanza, que debe venir el Espíritu Santo. Y hoy dijimos que hay algunas expresiones que queremos esclarecer. Una es que el Espíritu se había prometido en el Antiguo Testamento y que haya su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y que haya su cumplimiento después de que Cristo muere en la cruz, resucita y va al cielo, porque eso es lo que creó las condiciones para que ese acontecimiento maravilloso pasara a la vida de los discípulos. Mira cómo dice Hechos capítulo 2. Pueden acompañarme al libro de Hechos,
Este es el segundo volumen escrito por Lucas. Hechos capítulo 2, que es el pasaje que habla de la venida del Espíritu Santo. O sea, aquel acontecimiento tan esperado, aquel acontecimiento que había sido prometido, aquel acontecimiento tan especial, ahora llega el momento en que se cumple. Jesús muere en la cruz y le dice a los discípulos que oren, que vayan al aposento alto, se reúnen en oración. Los discípulos dicen que estaban unánimes entre ellos, y allí aconteció una poderosa experiencia que tiene que ver con el cumplimiento de que el Espíritu vendría. Dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así encontramos que mientras ellos estaban buscando al Señor, dice que hubo un viento recio, un estruendo, que fue un milagro que Dios obró para que a todas aquellas personas que estaban esparcidas por aquellos lugares escucharan el estruendo y vinieran a ver qué pasaba. Y eso fue lo que Dios usó para aglutinar, para que mucha gente viniera y pudiera ver y pudiera escuchar el mensaje de salvación. Un viento recio y un estruendo. Dice la Biblia también que Dios, a través de la presencia del Espíritu, de este cumplimiento, dice que muchos empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar idiomas, y Dios tenía propósitos evangelísticos con el estruendo y con las lenguas, porque con el estruendo reunió la multitud y con las lenguas evangelizó a todos los que eran de diferentes naciones, como testifica más adelante la Biblia. Por eso dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que era el Espíritu quien tenía el dominio, quien tenía el poder. Dice la Biblia aquí, el Espíritu les daba que hablasen. No eran ellos quien prefería esta lengua, prefería la otra, sino que era el Espíritu Santo quien posibilitaba que ellos pudieran hablar del mensaje del Evangelio para salvación a toda aquella gente que se había reunido por el estruendo. Y bueno, dice la Biblia en el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, después que aconteció eso, y dice la Biblia que Pedro, el apóstol Pedro, cuando estaba la multitud ya reunida y estaban capacitados para hablar, se levantó y les predicó. Y eso está a partir del versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque porque ustedes recordarán que unos versículos atrás, muchos de la multitud, siempre que aparecen multitudes, aparecen los que son receptores de la palabra de Dios, los que dicen sí al Evangelio, los que dicen sí a la palabra del Señor, y también aparecen los burladores, aparecen los detractores, aparecen aquellos que hacen burla de la palabra de Dios, y dice que algunos decían, estos están llenos de mostos, estos están borrachos, pero esa es la respuesta pagana a las maravillas, a los milagros, a la obra del Espíritu. La respuesta pagana, la respuesta impía, la respuesta de los que no quieren recibir al Señor, dice, estos están llenos de mosto, pero está la respuesta divina, está la respuesta de la palabra de Dios, que es cuando Pedro dice en el versículo 15, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué dice Dios? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y eso fue un pasaje que no leímos, pero que como se reitera aquí en Hechos, las palabras, una porción de las palabras del profeta Joel, donde también se hablaba de la obra del Espíritu que había de venir sobre la iglesia, pues preferimos mirar aquí en Hechos. Dice, lo primero que encontramos, que Pedro dice que ese acontecimiento es lo que habló Joel. Y dice,
Y dice Joel, y en los postreros días, dice Dios, fíjense, lo primero que encontramos en este pasaje es el tiempo del cumplimiento de la promesa. Fíjense, ya hemos estado viendo los textos que hablan de la promesa, hemos hablado que Jesús se hizo eco en los evangelios de esa promesa, y ahora el apóstol Pedro dice, esto es lo que habla el Antiguo Testamento, y cogió específicamente un pasaje de Joel y dice, más esto lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días. Y lo primero que encontramos es el tiempo del cumplimiento de la promesa, la expresión en los postreros días. ¿Qué cosas son los postreros días? Son una expresión que tiene un significado especial. Los postreros días tienen que ver con la etapa mesiánica. Los postreros días empezaron cuando Cristo apareció en el escenario histórico, y los postreros días terminarán cuando Cristo venga en su segunda venida. Así que esto dice, en los postreros días, dice Dios, dice aquí el versículo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que en la etapa histórica de los postreros días, que esa es la etapa en la que estamos viviendo nosotros ahora, en esa etapa histórica en la que dice la Biblia aquí que el Espíritu iba a ser derramado, que empezó en Pentecostés, fue el cumplimiento profético, reitero, del Antiguo Testamento, de que el Espíritu vendría. Dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y esa es una expresión también que tiene un contraste con lo que hemos venido diciendo y que debe ser entendida por nosotros. Derramar habla de la obra que el Espíritu iba a realizar en la época del nuevo pacto, en la época del Mesías, en la época de la iglesia, de los creyentes. En esos postreros días dice, derramaré de mi Espíritu, y viene el alcance de la obra que es sobre toda carne. O sea, el tiempo de los postreros días y el alcance es sobre toda carne. O sea que iba a ser un derramamiento universal. Y la Biblia usa intencionalmente la expresión derramaré o derramar, porque imagínense ustedes, si no es lo mismo que yo le dé un vaso de agua a cada uno de ustedes, a que yo llene un cubo de agua, deje que se bota y luego viro el cubo boca abajo y dejo que esa agua se esparza, que esa agua corra y que la gente pueda hacer uso de esa agua a su antojo y que esa agua tome los caminos que quiera, porque ese derramamiento del cubo habla de un esparcimiento general, universal, completo. Entonces, en el Antiguo Testamento fue como vasos de agua repartidos, como ya habíamos visto, a líderes, a gente específica, que el Señor le compartió la experiencia, la vivencia de la obra del Espíritu. Pero ahora dice que en la nueva etapa del Evangelio, en la etapa de los postreros días, iba a ser un derramamiento, donde ya no iba a ser restringido a algunas personas, sino que era como el cubo de agua, virado y que el agua corre libremente. Eso quiere decir que la obra del Espíritu iba a ser una oferta universal, iba a ser una oferta para todo aquel que quisiera recibirlo. Por eso dice la Biblia, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y dice que la forma en que eso se iba a estar dando, porque hablamos del tiempo, hablamos del alcance, y también hay una forma. La forma milagrosa es que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Eso era algo para, acuérdense que hay que ubicarse en los primeros receptores de este mensaje, que es los judíos. Y para un judío decirle que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, lo que es equivalente a sobre toda persona, ya no importa que sea judío, ya no importa que sea americano, ya no importa que sea chino, ya es universal. Eso era algo que podía extrañarle a ellos. Y ahora les está diciendo que de esos que van a ser receptores del Espíritu, profetizarán. Cuando eso estaba en el antiguo Israel, era un reconocimiento tremendo. Y de manera especial, profetizarán tiene que ver con la comunicación del mensaje divino. O sea que mucha gente que recibe el Espíritu iba a ser comunicadores de la palabra de Dios, dice la Biblia. Y después dice, y vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Usted sabe que eso tiene que ver también con la comunicación del mensaje, porque en el Antiguo Testamento sabemos que Dios se comunicó a través de visiones, a través de sueños, y que de manera especial, ¿quién fue el receptor de esas visiones y esos sueños? Los judíos. Pero ahora dice, toda carne
va a profetizar, y toda carne que es receptor del Espíritu, dice también Dios le va a estar comunicando su palabra. Va a ser la manera que Dios va a estar comunicando y va a estar obrando en esta gente. Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque, ¿cómo viene la salvación? El que cree en Cristo, el Espíritu es derramado en su corazón. Nadie que diga soy salvo y no tenga el Espíritu, en realidad su palabra no va a coordinar con la realidad, porque no es posible ser salvo y no tener el Espíritu. El que es salvo tiene el Espíritu, porque esa es la salvación que Dios obra. Y dice que el apóstol predicó al pueblo judío y le dijo: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por la mano de inicuos, crucificándolo. Así que Pedro le está diciendo: ustedes fueron responsables de la muerte del Señor, pero al final la muerte del Señor, más que un hecho, un acontecimiento por la mano de ustedes, en realidad es algo que Dios preparó, aunque ustedes no supieron interpretarlo y fueron los que lo crucificaron. Sin embargo, Dios tenía el plan de que eso aconteciera. Y el apóstol sigue hablando a partir del versículo 33, aquí en Hechos 2, donde dice: así que, hablando de Jesús, Pedro sigue predicando y dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, Pedro está hablando el mensaje, le está diciendo a los judíos: ustedes mataron al autor de la salvación, al dador de la vida, por el que viene la promesa del Espíritu. Y esos judíos fueron convencidos de esa realidad espiritual. Dice en este versículo 37 que al oír ese mensaje, o al oír la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa gente quedó impactada, el Espíritu les alumbró, Dios les alumbró, y esa gente se dio cuenta: verdaderamente hemos colaborado contra los planes de Dios, contra el Salvador del mundo. Y dice que estaban compungidos, hubo tristeza, hubo una lucha interior en esas vidas, porque así comienza la salvación. La salvación comienza con estar compungido por nuestros pecados. El pecado de ellos, el más grande, fue matar al Salvador del mundo, crucificarle, colaborar con eso. Pero hay muchas cosas que frente a la palabra de Dios nosotros también podemos compungirnos, porque el Espíritu nos alumbra de nuestro mal camino. Y entonces ellos dijeron: ¿qué haremos? Qué bueno si todas las personas que le predicamos la palabra, el Espíritu les alumbra y quedan compungidos, y también respondieran como esta gente: ¿qué haremos? Esta gente estaba sensible, esta gente estaba abierto. Los apóstoles y los que habían estado orando en el aposento alto y estaban unánimes y habían estado con el Señor, en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. Y los que se reunieron no conocían al Señor, eran gente que no eran salvos. Los apóstoles habían recibido la llenura, estos necesitaban recibir al Espíritu Santo por primera vez en su vida. Estos necesitaban la presencia del Espíritu por primera vez en su vida. Y dice la Biblia que después de esa pregunta, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, si ustedes creen, ustedes se arrepienten de sus pecados, ustedes pueden ser receptores también como nosotros del Espíritu Santo. Ustedes pueden recibir lo que fue prometido
que está cumpliéndose en Pentecostés, abriéndose las posibilidades, puedes recibir esa promesa. Y es muy importante entender estas expresiones que no de hecho no están por gusto en estos textos. La palabra promesa y la palabra don están con una estrecha relación. Cuando ahora recientemente mi niño lo llevé a un parquecito y había un niño jugando con un bate y una pelota, y ahora quiere un bate y una pelota. Entonces yo le prometí que le vamos a comprar el bate y la pelota. Ahora lo que hay es una promesa. Pero el día que yo salga por la puerta y le reitere, te voy a buscar el bate y la pelota, cuando yo le diga eso en la puerta es promesa, pero cuando yo venga con el bate y la pelota y lo pongo en sus manos, eso es don. Ese es el regalo. Cuando se materializa. Dejó de ser promesa para convertirse en regalo. Entonces, aquello que fue promesa, aquello que Jesús dijo, viene cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en el Señor, deja de ser promesa para convertirse en don. ¿Qué cosa es el don? El regalo. Por eso dice, arrepentido, y sigue diciendo el texto más adelante, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 8, dice Romanos capítulo 8, versículo 11, con este texto quiero terminar, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El versículo 9 esclarece mucho más, donde dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Es decir, cuando nos arrepentimos y creemos, recibimos el don del Espíritu. O sea, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron llenos en Pentecostés. Dios quiere que seamos llenos. Quizás en algún momento hablaremos de la llenura del Espíritu. Pero lo que se recibe es la presencia del Espíritu cuando somos cristianos, y en el avance de la vida cristiana podemos aspirar a la llenura del Espíritu, que quiere decir el control total del Espíritu sobre nuestra vida. Pero todo cristiano disfruta del don del Espíritu Santo en su vida, y nosotros podemos decirle también a la gente hoy, cree en Cristo, porque usted va a recibir el regalo. ¿Y qué regalo? Qué enorme regalo que podemos recibir, la presencia del Espíritu, y nunca más estamos solos, y siempre vamos a estar acompañados con el gigante de la historia, que es Dios, el más grande, Dios habitando en cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque aquella promesa se materializó en Pentecostés, siendo derramado el Espíritu, y ahora podemos tenerle como un don, y poder toda persona que se arrepiente y cree en Jesucristo tener el regalo en su alma, en su vida personal, ahora contar con la poderosa presencia, la gigantesca presencia del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a tener una relación plena con el Espíritu Santo. Y muchas gracias por este derramamiento y este don. En el nombre de Jesús, amén. Amén.